¿Todos sabéis hacerlo ya, no? ¿No? A ver, que lo explique ella. Yo solo estoy de pitch. Bueno, algunos sí lo saben hacer. Así que, aunque discrepan conmigo, Discuten autores, ¿no? Dejo un cachín. nada, esto lleva boroña, manteca, azúcar y miel. Hay gente que lo hace solo con miel en lugar de azúcar, y yo, por ejemplo, he hecho un poco de miel, ¿no? Yo que he hecho un poco, para que dé un poco gusto a miel, pero no más. Solo lo hago con... He hecho azúcar y he hecho unas cucharadas de miel, da un toque, un poco sabor, pero no... Otra gente sí, otra gente solo lo hace con... Sí, hombre, a ver, yo manteca, boroña y azúcar. Es que... bomba, como dicen, sí, yo una bomba calórica, pero bueno. Y no tiene ciencia. Y cocerlo todo junto. ¿No echas la corteza? Échela de una. Hay gente que lo hace solo con la miga. A mí me parece encontrar algo así, la corteza y tal. Entonces, por si acaso, échela de una y la otra no. Para que no lleve tanta. A ver, ¿quieren que hagamos un trozo de manteca, un poco de azúcar. ¿Vas a venir? Las cantidades son 2 kilos de boroña, 1 kilo de manteca y 1 kilo de azúcar. ¿Dos de boroña? 2 de boroña, 1 kilo de manteca y 1 kilo de azúcar. Si a alguien le gusta más dulce, azúcar puede llevar un poco más. Tiene la bolsa de lir. Sí. Bueno, dejamos la bolsa así. Sí, total. Sí. Sí, he hecho un poco de agua porque si no carameliza. Sí, para sacarlo. He hecho un poco de agua, dejo que se vaya hirviendo y la manteca también. Y luego son tiempos de espera. Lo hago en la cocina de carbón. Ya. En la de gas. Vamos a ver lo que nos llevan. Escaldar. No escaldar. San Miguel non fai para costa. Non fai la torta escaldada. San Miguel non fai la torta escaldada. A mí enseñóme a hacer gambás, pero mi madre no se acordaba de la... Bueno, es que cuando le pregunté, ella ya no se acordaba, prácticamente ya no se acordaba de tal. Y enseñóme a hacer gambás. Era porque la... Y hícela. Sí, hícela. Y la receta de tal. Hícela una vez en la... Bueno, la receta que él me dio, hícela. Pero yo no conocía esa receta. No la conocía. ¿Y qué es la escaldada la boroña? No, Esta sí. Bueno, eso yo ya la hice también con boroña, a lo mejor en pleno julio, que dices, normal. Oye, apetece un poco escaldado y hacerla con boroña normal, quédate más blanco, más pálido, pero sí, también sabe. Tiene el colorín ese. Sí, también sabe. Y eso que yo pienso que esta vez lleva poco centeno. Lleva muy poco centeno. Otros años venía más oscura, sí.
de súper. Aunque ahora encuentras algo. Sería la paz. Bueno, sí, Aida, ¿tú el azúcar cómo la echas? ¿El azúcar cómo la echas? Y es completamente distinto, pero ¿qué la echas? ¿Así sin más? ¿Qué la echas? ¿Así sin más el azúcar? ¿Sin de lila? Cuando está caliente, yo hago bien caliente. La borracha caliente recién salida del horno. Entonces yo echo la manteca. Claro, Cuando la azúcar ya manteca ya la hay- he toda, echo el azúcar y revuelvo, empiezo a revolver para que se concentre todo. Y luego ya, por último, la miel. Pero claro, y es que el pan caliente ya lo coge todo. Y eso no necesita Pero secar. mi madre siempre decía que la boloña que tenía que tener 2 o 3 días. Claro. Y esta, sin embargo, vino hoy porque no lo hacía nada más que Pero yo para hago recién salida del horno. y cuece mucho mejor. La otra pota que la hice por la mañana cuece mucho Tienes que mejor con ella de más recién hecha. días. Mi madre decía que sí. Y yo siempre la hice así, pero hoy doña trajeronosla hoy, no había manera de dejarla días. Y cuece todo mejor. Cuece mejor, yo no noté que sabe casi mejor que cuando la dejabas más días. O aligeraba los tiempos. Sí, sí, sí. Yo por la mañana nada. Estoy planchando mientras que cocino. Claro, porque a ver, es que en la Se iba, se cocina... revolvía, se iba, se revolvía. Es que en la cocina no tiene nada que ver. Claro, Sí, en la microondas. bueno, claro, es que un fuego más grande también. Es que aquí, mira, el fuego tenemos que se puede desarrollar. Claro. Sí, de verdad, sí. Ay, a mí me gusta mucho, ¿eh? A mí esos cocidos fritos me gustan mucho. Lo que pasa es que, por ejemplo, esta con quedan platos. Ya lo probé en aquel, quedan platos. Sin embargo, si dejas un poco de hacer más que la bolsa sopas, como decía mi madre, que eso queda más duro. Quedaba más duro El escaldado. el tropiezo, sí. Si estaba la boloña más dura, quedaba más duro. Sí. Igual queda más duro el escaldado. Es que, a ver, al carro boloña tierna, Que el chocolate frío que hago, yo es que las de la guisa no me llevaron igual de miel, ¿eh? No, de miel, de manteca, llevábamos 3 o 4 kilos. La del año pasado, por eso por la mañana, bueno, entre que ellos decían que querían, y por si acaso no terminábamos, hice la mitad, y digo, yo voy a calcular también para... Es que depende. ¿Cuánto hay? Un kilo de manteca, 2 de coroña y 1 de azúcar. hombre, por una casa, pero por una casa buena. Dura todo, Para una casa buena. A ver, que además esto fartuca muchísimo. Yo otros años como en un sitio fresco, Sí, yo lo y dura más de conserva la manteca Y puede congelarse, ¿eh? y puede congelarse. Y lo sé, cuando la sacas del congelador, tal cual, ¿eh? De rica. Sí, yo se lo pedí, pero hay gente que va a verlo. Es que no tiene presentación, no presentación. A ver, Y por esto ello, bueno, vamos. adornan los
¿y aquí qué presentas? ¿Cómo lo adornas? Pero claro, es que hay que probarlo. No tienes que adornar nada, solo que echen una cazuelina y que lo prueben y ya verás después cómo vuelven a probar. A lo mejor no, porque con esto tienes energía. Pues... Sí, pues igual venga por otra, pero acuérdese de medianoche. Bueno, eso es problema. Oye, cada uno tiene que tienen que tomen un arma sola. No vinieron por más. Sí. Mándame por más la dirección de las cosas. Yo se hablo con esto, porque tiene intervenido en estos antiguos, es que ahora me acuerdo de que y no sé, si me das un no sé poner. Tendrá al menos un precio y un precio. Ahora que estoy aquí. ¿Ves? Y ya, nada. Sí, el cazo ese. Bueno, nada, yo también lo tengo por aquí. No, yo sí lo tengo, además mandélo directamente del ordenador. Sí. Y tengo papel. El trabajo al respaldado. Ah, sí, otro, sí. Si no, bueno, de Miguel. Tiene Miguel. Este es mi fotógrafo. Sí, sí, sí. Vamos a pedir derechos de imagen. Es que queréis. De su casa vecina tuya. A ver, Y vendió la casa. Vendió la base popular, sí. Nunca más. Sí subimos allá, no, a casa de los primos. Sí, pero a seminario no. Y fui a conocer el año que la casa cayó. Ya. También, o sea, comprando, pero No, luego lo dejaron caer. Sí. Qué pena. esas cosas. Una lástima, sí. No lo probé Belén, de que estar aquí toda la tarde, de porque ya Prima, bueno, ahora aquí me queda José María. Y mi madre era prima carnal. Sí. Además era por parte de la madre, eran dos hermanas, o sea, por parte de la madre era la única familia que tenía. Unos y otros eran dos hermanos. Sí. Toda la manteca, que aguanté. Uy, porque me puse, porque me entró un frío, porque me metí en eso. Y entré en un frío que te pone muy nervioso y luego cuidado. Vamos para allá, vamos hablando de Es que bueno, sí, es que de la original a esta tampoco hay, bueno, yo que hay mucha diferencia, pero bueno, si la hacía en casa, sí, pero es que ahora ¿quién lo hace en casa? Y más si me tengo que poner a hacer 4 kilos para traer si fuera con una casa y dices, bueno, pues 1 kilo sí, además hágalo y Con esta mejor, ¿eh? Sí. pero esperamos que con este ahora me confirma Belén, vale. No, de hecho voy a pagar y mantienes para dentro. Y ya dice que la mantienes la de esa
como necesita una regla también, una cuenta atrás para abrir la prueba del escaldado. Y vosotros, ustedes van a ser los últimos. Ahí en esas giras se mueven. Los primeros van a ser aquellos. Venga para acá, a probar el escaldado. Y voy a explicar yo esto. Venga, a probarlo, ya lo pueden probar, de verdad. Venga, ven, toma. Venga, ven a buscar el escaldado. Bueno, sí, aquí. Venga, vení. ¿Que nos apuntamos receta? Pablo, vete. La receta está buenísima, para que la haga. ¿Y dónde tengo Suan? ¿Dónde está Suan? Ya se escapó por el otro lado, que me está haciendo la receta. ¿Ya está probando? Venga, ven para acá. Ramón, agarra a Suan como... Mira, además reparte por ahí a los castillos. Ven para acá, Suan. Suan. No puede ser. Está por ahí escondido. Ahora os lo voy a enseñar. Vale, venga. Toda la tarde. Los que vienen aquí ahora a probar. Hombre, tengo claro, ahí están los primeros y todavía dirán en casa, oye, hazme lo del escaldado. Porque ¿cómo está el escaldado? El escaldado está buenísimo. ¿Qué conservar lo están probando? Pero lo de comerlo vamos a hacer. Sí. Mira, así queda calentín, lo estáis viendo, ¿eh? Ahí María es muy bien en su madera, pero está templadito. Quien lo quiera frío, pues también hay esa opción, porque hay otros que tenemos para quitar para que se hagan una idea de cómo queda. Que me hagan sitio. Hombre, no los dejo yo aquí, ahí fresquito. Ese es el frío. Ahí fresco. Luego incluso hay vecinos, también nos consta que lo ponían en moldes y que lo ponían. El turrón de la maravilla, porque madre mía, esto está buenísimo. Y también un truquillo que me dechivaron a mí es meter las cortezas, para que queden ahí, Para que tú metes un toque un poco más sutil, más crujiente. Gracias, de verdad. Es un trucazo. Me quedé yo que llegue esta, que sabía yo que iba a ser. Hombre, ya lo sé, no te acuerdo yo claro. Lo dicho, gracias a esa asociación de vecinos, muchas suerte, seguro que nos vemos en el camino, porque son estudias muchas veces. Y yo pongo el postre esta tarde. ¿Ya está tapado? Sí, mi permiso. Yo pongo el postre. Fácil, rápido y barato. Lo que no sé es cómo lo habrá tenido Juan Luis más para poner todo lo que va adelante, al marisquín y el pescadín de estas navidades, porque hoy hemos estado en la última rula antes de la Nochebuena y parece que la cosa apunta maderas. Escaldado para todos. Ya. Eso me ha gustado.